Bienvenidos a todas y todos a la primera clase de análisis numérico. Y eso es como una clase de introducción. Les quiero explicar un poco de qué se trata ese curso y por qué será importante para ustedes como ingenieras e ingenieros. Según Wikipedia, el análisis numérico o cálculo numérico es la rama de las matemáticas encargada de diseñar algoritmos para simular procesos matemáticos complejos aplicados al mundo real a través de números y reglas matemáticas simples. Entonces, el objetivo es diseñar métodos que podemos implementar como algoritmos en computadoras para simular fenómenos reales. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, en general, los modelos, los sistemas que usamos hoy en día para explicar nuestro mundo y los fenómenos que ocurren son muy complejos, ¿ya? Y si queremos predecir su futuro, por ejemplo, el tiempo, un mercado financiero, unas redes digitales, eso es un problema que es prácticamente imposible para resolver analíticamente, ¿ya? Y por eso tenemos que simular esos fenómenos en una computadora. A veces puede ser que un experimento real es muy caro o simplemente no factible. Pensamos, por ejemplo, en una empresa que quiere fabricar un nuevo auto, ¿ya? Obviamente tienen que hacer unos tests de choque, ¿ya? Cómo se comporta el auto cuando choca con una pared, con otros autos. Y obviamente al principio no van a construir ese auto y lo van a chocar, de verdad. Lo que van a hacer es, van a implementar un modelo en una computadora y van a simular un choque para ver qué tan seguro es este nuevo auto. O por ejemplo, si alguien quiere fabricar un avión, ¿ya? Obviamente no va a construir ese avión y va a ver si realmente vuela. No, va a implementar un modelo en una computadora y va a hacer una simulación, ¿ya? O por ejemplo, ahora un, un tema muy actual para simular el efecto de un nuevo medicamento que estoy inventando, ¿ya? Hay simulaciones moleculares que pueden simular cómo el medicamento se conecta con, con las partículas en mi cuerpo, etcétera, etcétera, para así simular un poco qué va a pasar. También puede ser que la cantidad que me interesa a mí simplemente no es accesible. Eso es lo que se llama un problema inverso. Por ejemplo, si pienso en una tomografía, cómo funciona la tomografía, se toma unas imágenes con rayos X de varios ángulos y al final, la imagen final que uno quiere fabricar es una reconstrucción numérica de las imágenes de los diferentes ángulos, ¿ya? Así que ahí ese es un problema donde simplemente no tengo acceso a la cantidad que me interesa y hay que reconstruirla numéricamente. Entonces, podemos decir que si queremos simular un fenómeno real, entonces tenemos que pasar por tres fases. Y las tres fases se representan acá como flechitas, ¿ya? La primera fase es llegar de la realidad a un modelo matemático. La segunda fase es llegar del modelo matemático a un algoritmo numérico. Y la última fase es llegar del algoritmo numérico a una simulación, ¿ya? Así que ahora voy a explicar un par de detalles con respecto a cada fase. Entonces, la primera fase es llegar de la realidad a un modelo matemático. Acá tengo una lista de, de varios fenómenos de la realidad, ¿ya? Por ejemplo, un choque de auto, la estabilidad de un puente, cómo se comporta un edificio en un terremoto. Esos tres fenómenos, ¿ya?
que puedo explicar acá en palabras, se modelan matemáticamente con una ecuación que se llama la ecuación de elasticidad. ¿Okay? Eso será un modelo para describir esas tres realidades. O la aerodinámica de un avión, ¿ya? Se puede modelar con una ecuación muy famosa, la ecuación de Navier-Stokes, una ecuación de dinámica de fluidos. Última realidad acá en la lista, el electromagnetismo, ¿ya? El comportamiento de campos eléctricos y magnéticos. Para eso tenemos un modelo muy establecido que es el modelo según Maxwell, las ecuaciones de Maxwell. Así que tenemos fenómenos reales que podemos observar con nuestros ojos, con instrumentos de medición. Y para describir los modelos para describir los fenómenos usamos modelos matemáticos. Y usualmente los modelos matemáticos que usamos son ecuaciones diferenciales ordinarias o, como en esa lista, ecuaciones diferenciales parciales. Por ejemplo, la ecuación de Navier-Stokes que menciono acá arriba, acá la puse. U es la función que estoy buscando, es el campo de velocidad del fluido. Y acá hay una derivada temporal de U más un término no lineal menos, según las derivadas de U, tiene que ser igual al gradiente de una función W más una función G. Y acá la función W y la función G son datos, ¿ya?, que tengo que conocer, y mi objetivo es calcular la función U. Por ejemplo, ese es el modelo de Navier-Stokes. Y obviamente los modelos son modelos, ¿ya? No representan toda la realidad, son modelos. Es decir, modelos son solamente simplificaciones de la realidad, ¿ya? Un modelo matemático no puede describir todo el mundo, ¿ya?, solamente parte del mundo, parte pequeña del mundo. Y para obtener un modelo que podemos resolver, tenemos que simplificar la realidad un poco. Por ejemplo, usamos cuerdas sin masa en nuestros modelos. El modelo de Maxwell es un modelo establecido, pero quién sabe si los campos eléctricos realmente se comportan como dice Maxwell. El mundo es un mundo discreto, continuo. Incluso en física hay dos teorías que todavía no combinan bien, la teoría cuántica y la teoría de la relatividad. ¿Okay? Entonces, ¿cuál modelo voy a usar si quiero describir mis fenómenos? Y eso implica, si usamos modelos que son simplificaciones de la realidad, entonces obviamente al momento de pasar de la realidad a un modelo, se introduce un error, y ese es el error de modelación. Cada modelo describe el modelo, ¿okay? La realidad quizás no es tan así, y por lo tanto se introduce un error y lo llamamos el error de modelación. Okay. Ahora pasamos a la segunda fase. Ahora que tengo un modelo matemático, necesito inventar un algoritmo numérico para resolver mi problema matemático. ¿Por qué? Porque en general los modelos matemáticos que usamos hoy en día en general no tienen solución analítica, es decir, son problemas donde es imposible anotar una fórmula explícita para la solución, ¿no? O quizás es posible, pero muy difícil. ¿Okay? Y eso es una propiedad de problemas matemáticos bien simples ya. Por ejemplo, todos sabemos que hay una fórmula para encontrar las raíces de un polinomio de grado 2, ¿no es cierto? ¿No? La pueden ver en Wikipedia. Fórmulas para encontrar raíces de polinomios existen para grado 3, 4, 3 y 4, ¿ya? Pero sin embargo,
a partir del grado 5, ya no existen fórmulas para determinar las raíces. Y esas fórmulas no existen porque no las encontramos, no. Hay una teoría matemática, la teoría de Galois, donde uno realmente puede demostrar rigurosamente que a partir del grado 5 es imposible encontrar fórmulas para determinar raíces, ¿ok? O sea, hay una teoría que me dice que no existen fórmulas explícitas para las raíces de polinomios de grado mayor o igual que 5. Esas raíces existen, cada polinomio tiene raíces, pero es imposible encontrar fórmulas, ¿ok? Otro problema matemático bien simple que no tiene fórmula explícita como solución es la integral de una función bien complicada. ¿Ya? Nosotros sabemos que calcular derivadas es algo bien simple, es una herramienta. Por otro lado, calcular integrales puede ser muy, muy, muy complicado. Entonces, si tenemos un modelo matemático que no tiene fórmula explícita, que no tiene solución analítica, la única opción que tenemos para encontrar las soluciones es desarrollar métodos numéricos para aproximar las soluciones exactas. ¿Okay? Y esos métodos numéricos, al final, los queremos implementar y ejecutar como algoritmos en una máquina. ¿Ya? Acá puse un par de ejemplos de máquinas. Un ábaco es una máquina, una calculadora es una máquina, una computadora es una máquina. Cualquier máquina que puede calcular algo. Y obviamente, una condición que tenemos para nuestros métodos es la siguiente. Si yo pongo suficientes recursos computacionales, entonces mi método debería ser capaz de llegar a cualquier exactitud. ¿Ya? Nuestros métodos van a aproximar las soluciones. ¿Okay? Y si yo tengo suficiente tiempo, suficiente memoria en mi computador, etcétera, etcétera, entonces debería poder llegar a cualquier exactitud. Acá, otra vez una lista de 3 modelos matemáticos y unos métodos numéricos que se puede usar para aproximar las soluciones de los modelos. Por ejemplo, si quiero buscar raíces de una función, entonces un método que se usa hoy en día es el método de Newton. Si quiero aproximar una integral de una función muy complicada, existe una fórmula que se llama la fórmula trapezoidal, que vamos a conocer más adelante. Si mi modelo matemático es una ecuación diferencial parcial, entonces un método numérico que se usa hoy en día son los elementos finitos. Entonces, como ejemplo, el método de Newton, ¿cómo funciona? El método de Newton es un método para aproximar una raíz x de una función f. ¿No? Tengo una función f y quiero aproximar, o quiero encontrar un punto x donde f de x es igual a 0. Y para aproximar ese punto x, puedo hacer lo siguiente. Puedo elegir un punto inicial x0 y voy calculando una sucesión de puntos, x1, x2, x3, según una fórmula recursiva, ¿ya? Que es xn más 1 es igual a xn menos f en xn partido en f' xn. Bajo ciertas condiciones, uno puede esperar que el límite de esa sucesión es justamente un punto x, que es una raíz de la función f. En la práctica, no tenemos el tiempo para calcular toda esa sucesión xn. ¿Ya? Es una infinita cantidad de puntos, no tenemos el tiempo para calcularla. Lo que podemos calcular son los primeros n elementos de esa sucesión. ¿Ya? Después ya hay que terminar los cálculos porque ya no hay tiempo o memoria. Y el último elemento en esa sucesión, xn mayúscula, es nuestro resultado numérico, que es una aproximación a la raíz exacta x. Así que esa fase
donde pasamos del modelo matemático a un algoritmo numérico, introduce otro error, y ese es el error de discretización, ¿ya? Lo que yo quiero calcular es x, lo que yo puedo calcular es xn, entonces hay un error que es el error absoluto de la diferencia de x y xn. Acá, por ejemplo, ejecuté el método de Newton en una máquina, ¿ya? Para aproximar el valor de raíz de 2. Para aproximar raíz de 2, voy a buscar la raíz positiva de la función f, que es x cuadrado menos 2. ¿Ya? Así que elijo un punto x0 y calculo la sucesión de puntos x1, x2, x3, etcétera, etcétera, a través de la fórmula, ¿ya? Y, por ejemplo, acá usé el punto inicial x igual a 5, y en esa lista puse los primeros 5 o los primeros 6 elementos de la sucesión xn, ¿ya? El x0 es 5, el x1 es 2.7, el x2 es 1.720, etcétera, etcétera. Y si se calcula. Y en la última columna de esa tabla puse el error, ¿ya? El primer error es 3.58, el segundo es 1.2, el tercero es 0.3, así que se ve que los elementos de esa sucesión aproximan raíz de 2. ¿Ya? El x5 ya el error es 10 a la menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Así que un error ya bastante pequeño. Así que para repetirlo, en la fase de pasar del modelo matemático a un algoritmo numérico, se introduce otro error que es el error de discretización. ¿Ya? Sí, por ejemplo, si aplico el método de Newton, solo puedo hacer n pasos, ¿no? Y eso es así para cualquier método numérico que vamos a conocer. Siempre calculamos aproximaciones, y en algún momento hay que terminar los cálculos, y por lo tanto nuestro resultado numérico lleva a un error de discretización. Así que tenemos el error de modelación de la primera fase y el error de discretización en la segunda fase. Ahora la última fase, ¿ya? Ahora que tengo un algoritmo numérico, lo quiero implementar, ¿ya? Realmente. Así que lo voy a implementar, o lo voy a aplicar, lo voy a ejecutar en una calculadora, o lo voy a implementar en una computadora, o si ya realmente quiero hacer una simulación seria, lo voy a implementar en un servidor con miles de núcleos, o también muy de moda hoy en día, calcular en tarjetas gráficas. Así que la fase de pasar de un algoritmo numérico a una simulación de verdad tiene que ver con entender cómo funciona la hardware de una máquina. Tengo que saber qué pasa dentro de mi máquina, ¿ya? Tengo que ser capaz de manejar lenguajes de programación, MATLAB, Fortran, C, Python, etcétera, etcétera, para decir a mi computador qué tiene que hacer. Y también, muy de moda hoy computación paralela. Si uso un servidor con miles de núcleos, cada núcleo trabaja por sí mismo, pero al final el resultado, para llegar al final, los núcleos tienen que conversar. Así que para distribuir el trabajo entre muchos núcleos hay que saber algo de computación paralela. En esa fase se introduce otro error, y eso es el error de redondeo. ¿Qué pasa? En nuestra máquina, lo único que podemos hacer es ejecutar operaciones básicas, ¿ya? Más, menos, producto, división, incluso coseno, seno, logaritmo, función exponencial, etcétera, etcétera, ya se aproximan, pero digamos que eso podemos hacer, ¿ya? Una máquina, una calculadora, una computadora, tiene una memoria finita, y el tiempo que yo tengo para realizar mis cálculos también es limitado.
Y eso dice, por ejemplo, cómo puede una máquina manipular una infinita cantidad de cifras. ¿Cómo puedo ingresar el número pi en mi máquina? Pi tiene una infinita cantidad de cifras. También también raíz de 2. Así que una máquina que tiene una memoria finita nunca puede trabajar con el valor exacto de pi o o de raíz de 2. Así que hay números que no se puede representar exactamente en una máquina. Por el mismo argumento, una máquina no puede manipular números muy pequeños o muy grandes. Es imposible, ¿no? Porque la memoria es finita. Como ejemplo, quizás para entender un poco lo que está pasando, digamos que tengo una calculadora que puede manipular 6 cifras, ¿no? Entonces, puedo ingresar en mi calculadora el número 0.00001, tiene 6 cifras, ese número lo puedo representar en mi calculadora. Puedo ingresar otro número, 0.5, tiene 2 cifras, lo puedo representar en mi calculadora. Y ahora voy a multiplicar los dos números. El resultado es 0.00005, que son 7 cifras, ¿ya? Entonces, el resultado de una multiplicación de un producto de dos números representables en mi máquina ya no es representable en mi máquina. Entonces, la pregunta es, ¿cuál resultado me va a dar mi calculadora? Porque el resultado de esa operación básica no se puede representar, ¿no? Así que obviamente hay que pensar lo que pasa en ese caso, pero sí o sí podemos decir que todos los cálculos elementales van a introducir un error, ¿ya? Y ese error se llama error de redondeo. Así que tenemos 3 fases, cada fase introduce un error, y todo eso es análisis numérico. En ese curso, obviamente es un curso básico de análisis numérico, vamos a hablar prácticamente de la fase 2. También vamos a hablar muy brevemente de la fase 3, pero el enfoque es la fase 2, de llegar de un modelo matemático a un algoritmo numérico, ¿ya? Y obviamente, si quiero inventar métodos numéricos, prefiero métodos eficientes, ¿ya? Es decir, métodos que obtienen la mejor precisión, ¿ya? El menor error, con la menor cantidad de recursos posibles. Es decir, al momento de inventar, de desarrollar un método numérico, me interesan 2 cosas. El error, ¿ya? El error de aproximación, de discretización de ese método, y también me interesa el costo computacional, ¿ya? Porque lo que quiero tener al final es un método que llega a un error pequeño con un costo pequeño también. Y en este curso vamos a estudiar algoritmos numéricos para programas matemáticos bien simples de cálculo, de álgebra lineal y de ecuaciones diferenciales. Así que problemas que ya conocen de sus cursos de matemática básica, acá en ese curso lo vamos a resolver numéricamente. Y eso será todo para hoy día. Muchas gracias. Hasta la próxima.